Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento vamos a lectura de Sagradas Escrituras. La misma se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 1 al terminar. Gálatas, capítulo 5, del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia, por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos enseñas cómo vivir en este mundo. Oh Dios, gracias por tu iglesia, gracias por Jesucristo. Gracias porque murió y resucitó al tercer día entre los muertos. Gracias porque está sentado a la diestra de Dios y que retorna por segunda vez. Gracias por Él. Y gracias por la salvación y por tu iglesia. Pedímote misericordia por la fiel audiencia, por las naciones, por los gobiernos, por Israel, por Jerusalén, por los judíos, ten donde quiera que se encuentre. Ten misericordia, ayúdalos a buscar tu rostro y déjale ver, Señor, que tú viniste y que viene pronto por segunda vez. Así que te pedimos por las iglesias, Señor, y por los creyentes en Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, manifiesta tu poder, ahora y siempre. Amén, amén y amén. De nuevo, su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestro panelista hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es muy interesante, viviendo y andando por y en el Espíritu Santo. Óigame bien el tema, viviendo y andando por y en el Espíritu Santo. Y está basado en Gálatas capítulo 5. Vamos a mirar varios puntos esenciales. ¿Qué significa vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu? Y sobre todo, vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la pregunta clave. ¿Cómo los creyentes pueden vivir una vida agradable a Dios? Y de acuerdo al tema, ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Y qué es andar también en el Espíritu? Es una pregunta muy importante, amigos televidentes. Para vivir y andar en el Espíritu, tenemos que saber primero que
hemos conocido la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Aleluya. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando vive uno no bajo la ley, no bajo la carne, no bajo los deseos de la carne, vivimos en el Espíritu Santo. Y la vivencia es todos los días, andar es todos los días, no es un momento de emoción, no un momento de que dice uno recibir la unción del Espíritu de Dios y mañana está actuando de otra manera, no, es tener la libertad, como dice la palabra, conocemos la verdad es Cristo, y que la gracia no la usamos por gracia, sino la usamos porque reconocemos que no éramos merecedores de recibir la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, entonces vivimos y nos sometemos, obedecemos y nos humillamos a aquel que nos ha perdonado todos nuestros pecados, toda inmundicia que nos hizo y nos trajo una nueva vida, una vida en Cristo Jesús. La libertad es muy importante en Cristo Jesús, no la libertad como dice Pablo, no uséis la libertad como libertinaje, haciendo lo que uno quiere hacer, pensando agradar a Dios. Se agrada a Dios es la vivencia y andar en el Espíritu de Dios para poder hacer la voluntad y recibir todo lo que sea una disciplina de Dios, todo lo que quiera Dios a traernos, a que ordenar nuestros pasos, lo recibimos porque no lo vemos como una palabra que nos ofende, no es una palabra de Dios que nos quiere castigar, como muchos decimos como excusa de que la palabra de Dios es fuerte. No, la palabra de Dios es dulce. ¿Por qué? Pues nos viene a dar el alimento, nos puede dar lo que necesita el corazón, esa paz, ese gozo que solamente Dios lo da. Así que viviendo y andando en el Espíritu es tener la libertad, tener los pensamientos, el corazón, tener la mente de Cristo, viviendo todo en lo espiritual en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Pato. Qué lindo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, es importante, como acaba de decir el ministro de Dios, ¿entiende?, que no podemos satisfacer los deseos de la carne, que también lo dice la palabra. Y él citó ahí el capítulo 8 de San Juan, que es muy importante, el verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mucha gente están esclavos porque no conocen la verdad. Ellos creen que la verdad es decir esta cosa y no saben que la verdad es Jesucristo, Amén, el Hijo del Dios viviente, porque en él no hubo pecado. Él vino directamente del cielo a través del Espíritu Santo. Se encarnó, no se encontró maldad en él. Por el contrario, él vino a salvar y a quitar la maldad. ¿Sí? Pues entonces es muy importante que entendamos. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Desde que nuestro primero padre, el primer hombre, Adán, pecó, todo el mundo pecó. Entonces el segundo hombre, que es Jesucristo, vino a quitar ese pecado. Amén. Entonces es muy importante entender aquí que Él es la salvación. Él es el que nos perdona. La sangre de Él nos limpió de todo pecado. Y la sangre de Él no es una sangre como los hombres. Porque ahí José no puso nada. Quien puso fue el Espíritu Santo. Es decir, que era una sangre que purificada, que es santa. Una sangre que vino directamente del Padre. Como al principio, cuando Dios puso la sangre en el primer Adán, que no había pecado, era pura. Es una sangre pura porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces es lo mismo que encontramos aquí en Jesucristo. ¿Entienden? La sangre pura porque el hombre no puso nada, sino que Él se hizo hombre. Amén. Entonces ahora, andando por y en, son dos puntos importantes. Por, alrededor. ¿Entienden? Cuando dice aquí que andamos por, el Espíritu que nos conduce, el Espíritu que nos dirige. Entonces, por Él. Eso es muy importante. Entonces estamos andando por el Espíritu. No somos nosotros. Yo no puedo ir donde yo quiera, sino donde el Señor me dice, porque Él me está guiando. Él sabe a dónde que yo puedo ir, a dónde no. Pero cuando dice en el Espíritu, es que ya yo morí, que ya yo no vivo. Quien vive es Cristo en mí. Aleluya. Amén. Entonces Él me guía a mí. ¿Entiendes? Me dice lo que tengo que hacer. Él me dice lo que yo tengo que hacer. Yo no puedo vivir conforme a mi pensamiento, porque ya la mente mía no es mía. Tengo la mente de Cristo. Y al tener esa mente me dice lo que yo tengo que hacer. ¿Ustedes dónde que está aquí el punto clave? Viviendo y andando por y en el Espíritu. Así que, queridos hermanos, queridos amigos radioyentes, amigos televidentes, usted no puede ir donde usted quiera, porque ya usted no vive. Ya usted no se puede gobernar. Ahora lo gobierna otro. ¿Sí? Usted ve, cuando usted estaba en el pecado, usted hacía lo que usted quería. Y eso que Dios le dio libre albedrío. ¿Entiende? Usted tiene libre albedrío, usted tiene libertad para hacer las cosas. Pero entonces Satanás se mete y lo aleja de Dios. ¿Usted ve? Por eso aquí Pablo da una lista de todo lo que es carnal. ¿Entiende?
Vamos a leer esa lista, ¿me entiendes? Porque es muy importante entender aquí todo lo que son los deseos de la carne, ¿me entiendes? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales no heredarán el reino de Dios. ¿Te ve? Entonces, toda esa gente que están viviendo esa vida no van a ser salvos. Entonces, por eso le estamos trayendo el mensaje de que hay que vivir por y en el Espíritu. Todas esas cosas que usted hacía, ¿me entiende? Brujería, hechicería, enemistades, celos, contiendas, fornicación. Todas esas cosas lo llevan al infierno. Dios preparó un infierno de fuego. Hay 3 clases de infierno. Está el primero infierno, que es tártaro. Tártaro significa un hoyo, ahuecar. Cuando muere la persona, ese cuerpo lo llevan allí. Se llama tártaro, porque no puede salir ni nada. Está oscuro. Está el segundo, ¿me entiendes? Que es Gergena, ¿sí? Gergena es donde se llevaba, ¿entiendes? Toda la basura, así como en los países y en la ciudad y todo. Se recogen la basura y la llevan a un lugar. Entonces la tiran, ¿entiendes? Y es como si fuera un lago de fuego. Se llama Gergena, ¿entiendes? Ahí se desperdicia todo. Pues también, y tercero, está la muerte segunda o el infierno de fuego, ¿entiendes? Que el Señor fue a preparar, otros lo llaman Seol, Entonces ahí se va a lanzar, Satanás va a ser lanzado allí, ¿entiendes? Todos los demonios y todas las personas que están haciendo. Si usted va a Mateo capítulo 25, de versos 31 al 41, va a ver que fue creado, vamos a leerlo de ahí, vamos a Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 41, para que miramos quiénes van al infierno. Hay 2 filas ahí que se va a poner una a la izquierda y otra a la derecha. Entonces, el que no anda conforme al Espíritu está en la carne. 25 de 31 al 41. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas todas delante de él, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se ve? El infierno no fue para los hombres, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero todos los que siguen a Satanás, ¿entiendes?, van a ser lanzados allí. Y note bien, dice derecha e izquierda. ¿En dónde tú estás? ¿En la mano derecha o en la mano izquierda? Entonces, el que anda en y por el Espíritu está en la mano derecha. Y el que está en la mano izquierda anda por Satanás. Está perdido. No va a ser salvo. Así que vamos a ver, ¿a dónde tú estás parado? ¿En qué lugar tú estás? Usted ve que aún en la vida diaria, ¿me entiendes? Dice, esta es tu mano derecha, ¿entiendes? Lo dicen al esposo o a la esposa, es tu mano derecha. Aquel que te ayuda, aquel que te levanta, aquel que te protege. Pero si está en la mano izquierda, es el que te traiciona, el que usa contra ti todo. Entonces es muy importante entender, a menos que usted no sea zurdo, ¿entiendes? Aleluya. Pero es punto de entender aquí, ¿entiendes? Que vivir en el Espíritu es, ¿entiendes? Que el Espíritu controla, dirige, que ya uno no vive, como dice ahí Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a Dios. ¿Tú ves? Cuando es vivo, yo no puedo hacer nada que está muerto. Dice, decía David, yo no puedo hacer nada a Dios que no me cueste, tiene que costarme, es un sacrificio vivo. O
sea que el animal que se sacrificaba, tú no podías matarlo. Había una persona que tenía que hacerlo y derramar la sangre, ¿sí? Porque también el animal no podía tener ninguna mancha, ni tuerto, ni sordo, ni nada. Tenía que estar bien sano, saludable y de 1 año. El Señor lo exigía. Esa es la exigencia de Dios. ¿Quién te está exigiendo a ti? ¿Cómo tú estás viviendo? ¿Tú ves? Un sacrificio vivo, un sacrificio santo, no puede contaminarte. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es para Dios. Y Dios dice en 1 Pedro 1:15, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces, en toda. Todo lo que yo hago tiene que ser santo. Eso está en 1 Pedro 1:15, o sea que es muy importante. Ahora, ¿por qué Él exige santidad? El verso 16 dice, sé santo porque yo soy santo. Él es santo. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Se llama Espíritu Santo. Tú no puedes andar en santidad si no tienes el Espíritu Santo. Lo que está diciendo allí, que seamos santos en toda otra manera, es que tengamos el Espíritu Santo. Entonces, pues, dice, viviendo por y en el Espíritu. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes andar en el Espíritu. Por más que tú trates, no puedes. ¿Entiendes lo que es vivir en el Espíritu Santo? Que es andar por el Espíritu. Que los pensamientos que tenemos no son pensamientos del diablo. No son pensamientos de negativos, porque no creemos en eso. Son espirituales, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Tú ves? Ese es el Espíritu que te guía. Cualquier pensamiento que te viene es un pensamiento sano. Y si viene cualquiera, tú lo reprendes inmediatamente, porque el Espíritu Santo te revela, no toque eso, no haga eso. ¿Tú ves? Porque andamos por el Espíritu. Y el Espíritu todo lo escudriña, dice Romanos 8, todo lo escudriña. ¿Sí? ¿Dónde que está? Aquí. Si tú tienes el Espíritu Santo, tienes una mente limpia, tienes una mente espiritual. Si tú tienes el Espíritu Santo, no le haces mal al prójimo. Si tienes el Espíritu Santo, tú no andas en lugares pecaminosos. No estás haciendo hechicería ni brujería. ¿Sabes cuánta gente, varón? ¿Entiendes? Están prendiéndole velas, ¿entiendes? A imágenes, ¿entiendes? Y adorando lo que no debe. Y visitando y que pasar limpieza. Todo eso es diabólico, ten cuidado. Por más que tú trates que te adivinen esa gente, ¿me entiendes? Tú vas para el infierno. Porque estás practicando lo que Dios prohíbe. Oye bien, ahí que se llama la hechicería. Todo lo que Dios prohíbe, tú no puedes hacerlo. Nada de esas cosas. Porque fue prohibido por Dios. Sí, muy importante también para vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Tenemos, a libertad nos ha llamado Cristo. El precio que pagó Cristo en la cruz, a la libertad, a la humanidad, pero no a la libertad al deseo de la carne. ¿Por qué? Porque nos dice que la carne nos lleva a la muerte, pero al vivir y andar en el Espíritu tenemos vida eterna, tenemos la bendición, el privilegio que Dios nos da a través de su Hijo amado Jesucristo, la salvación, conociendo el camino para la vida eterna. Dice, a libertad nos llamó Cristo Jesús, pero no la libertad para ocasión a la carne, o sea, para no darle deseo a la carne, porque los deseos de la carne hay una lista que se ha leído ya, pero también vivimos muchos vivimos en cuanto a la ira, al odio, al rencor. No dejamos que Dios purifique nuestro corazón, y por eso que no podemos entender muchas cosas espirituales. ¿Por qué? Porque es en el Espíritu que se discierne todo esto. Es en el Espíritu que puede uno humillarse, reconocer la grandeza y el poder de Dios que puede cambiar la vida de uno. Y por eso que vemos nosotros el bajar y el subir de la manera que le servimos a Dios. ¿Por qué? Porque somos inconstantes. No somos guiados por el poder del Espíritu Santo. Cualquier situación, cualquier chisme o cualquier mala mirada que le dan, ya uno no quiere servirle a Dios porque piensa que es Dios que le está haciendo esto. No, al contrario, son lo que tiene la carne, porque el que vive por el Espíritu y anda en el Espíritu, no ve esto. ¿Por qué? Porque vive en el Espíritu, vive en el gozo del Señor, esperando la promesa de Dios, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, con el gozo, alabando y glorificando el nombre de Dios, y no andar preocupado en que no lo vean a uno porque lo odian a uno, porque tienen ira o tienen rencor, tienen un sinfín de cosas en el corazón. No, al contrario, vive en la libertad, adorando y glorificando el que vive, que reina por los siglos de los siglos, y que nos dice a nosotros que a libertad hemos sido llamados. Libertad, solo que la libertad no lo usemos al deseo para la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. Y dice aquí en este capítulo 5 que le hemos dado lectura, que combaten cada día. Hay una lucha entre el Espíritu y la carne, porque la carne dice no lo hagas y el Espíritu dice hay que adorar a Dios. Entonces, ¿a cuál escuchamos? ¿A la carne que nos lleva a muerte o al Espíritu Santo que nos lleva a vida eterna? Pastor. Aleluya. Por eso es muy importante, ¿en quién tú estás andando? ¿Quién te dirige? No, yo tengo libre albedrío.
Es que yo paso lo que yo quiera, ya yo tengo edad. No, te equivocas medio a medio. ¿Entiendes? Antes del pecado, tú tenías libertad y Dios siempre hablaba contigo. ¿Hablas tú con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con Dios realmente, que tú escuchaste la voz de Dios? ¿Por qué no le escuchas? Porque hay un pecado en ti. Así que no vean con ese cuento. Dios se revela a aquellos que viven conforme a su voluntad. Entonces, por eso necesitamos el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. ¿Tú crees que soy yo? No, mira, vamos a ir al libro de Romanos 8, del verso 25 hasta el 28, para que veas cuenta que el Espíritu todo lo escudriña. ¿Tú ves? Y por eso Él es el intérprete de nosotros ante Dios. Por eso Él vino. ¿Tú ves? Vino el Hijo, murió en la cruz del Calvario, por nuestro pecado nos limpió, nos dio su Espíritu Santo porque lo amamos, ¿me entiendes? Y cuando damos su mandamiento, pues entonces el Padre, mirando el amor del Hijo, nos dio su Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para tener como una prenda, como un anillo o un reloj, no. Para que nos guiara a toda verdad. Óyeme bien, leamos. 25. 25 Pero adelante. si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Óyeme bien. ¿Y cómo dice el 28? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Estás tú en el propósito de Dios? ¿Fuiste llamado en el propósito de Dios? ¿Te controla el Espíritu Santo? ¿Tienes tú el Espíritu Santo? Porque ese es el otro punto. Para poder andar en el Espíritu hay que tener el Espíritu Santo. ¿Tienes el Espíritu Santo? Esto no es porque tú vayas a la iglesia o prediques mucho, sea pastor o pastora, o sea profeta o apóstol. Esto es porque tú debes mucho diezmo, ofrenda y ayude a la gente. Eso no es por eso. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Porque somos salvos, hacemos esas cosas. Pero el punto aquí es, ¿entiendes? Que el Espíritu Santo es que tiene que controlar mi vida. Yo vivo por el Espíritu. Andamos en el Espíritu. Entonces, ¿quién te controla? ¿Quién te dirige? Ahí en Efesios capítulo 4 y verso 30 dice, no contritéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Oye bien, el Espíritu Santo no se va. Si tú tienes el Espíritu Santo, no se va. Cuando tú pecas o haces cualquier cosa, el Espíritu Santo te redarguye, porque está en ti, ¿tú ves? Por desobediente, ¿cuántas cosas? El Señor te reprende, te castiga. Vamos a leerlo, no lo digo yo, lo dice la palabra. En Hebreos capítulo 12, de 5 en adelante, para que les dé cuenta. Porque como tenemos el Espíritu Santo, no podemos contritar al Espíritu Santo. Y si desobedecemos, pecamos, ¿tú ves? Pecamos. Pero Dios nos perdona, ¿por qué? Porque mira lo que dice ahí. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que os disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por poco día nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto para lo que no es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Tú ves? Entonces, si vivimos por el Espíritu Santo, el Señor nos disciplina cuando pecamos. ¿Tú ves? Pero no se va el Espíritu Santo. Oye bien, no se va. Si tú tienes el Espíritu, no se va. Por el contrario, te reprende, como dice la palabra de Dios. ¿Entiendes? Y nos exhorta para que nos apartemos del pecado. Es más, ahí en Romanos 8:16, ¿cómo dice? Dice directamente que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Tú ves? Sí. El mismo Espíritu Santo que nos habla y cuando pecamos nos reprende, nos redarguye, nos dice que estamos mal para que confesemos los pecados. Y entonces, como tenemos el Espíritu Santo, lo confesamos. ¿Tú ves? Eso es lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Tú ves? Si tenemos el Espíritu Santo, confesamos nuestros pecados. ¿Sí? Si rebalamos, si nos descuidamos. Así como los hijos que los padres los reprenden cuando hacen mal, también Dios está ahí. Pero a veces nos ligamos con personas o pasamos por la tentación y nos olvidamos. Por eso viene la reprensión. Dice que el que recibe por hijo, disciplina. Y azota a todo aquel, ¿me entiendes?, que ama. Eso es Dios porque no quiere que nos perdamos. Amén. ¿Se ve? Entonces, no contrita el Espíritu Santo. Cuando pecamos es que contritamos el Espíritu Santo. Entonces, cuando lo contritamos es apagar. No sentimos nada, amados hermanos, no hay nada, ¿me entiendes? No creemos que estamos bien, ¿entiendes? Todas esas cosas, muchísimas excusas. Pero Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Tú ves? Es decir, que el que no tiene el Espíritu Santo contritado, se da cuenta cuando está en pecado. Reconoce su condición. Se aparta del pecado. Se aleja cuando ve el peligro. ¿Tú ves? Es como tú ves un hoyo ahí y tú vas a cruzar y alguien te dice, mira, no, hay un hoyo para ahí, no cruces. Tú te desvías. Eso hace el Espíritu Santo. Cuando tú vas a pecar, hacer cuantas cosas, ahí viene el Señor y te revela. Cuidado, detente. Sí. Por eso dice ahí en Jeremías capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua, mirad cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Te das cuenta? Hay que andar en la senda antigua. Por eso tenemos que detenernos. El Espíritu Santo nos detiene. Si andamos en el Espíritu y por el Espíritu nos detiene, nos guía y nos dice, esta es la senda antigua, santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¡Aleluya! Sin santidad nadie verá al Señor. Santidad es apartarnos, santidad A, santidad B. A es apartarnos de toda contaminación, de todo pecado. Ahí Colosenses 3:5 dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pleito, y la contienda, adulterio, fornicación. Todas esas cosas. ¿Qué? La carne. Entonces tenemos que apartarnos. Entonces, santidad A, nos apartamos. Santidad B. Ahí ese versículo 6 de ese capítulo 5 de Gálatas también vuelve y lo dice. ¿Entiendes? Más dejad ahora. Y da una lista de lo que tenemos que dejar. Ira, enojo, resentimiento, amargura, hipocresía. Hay que dejar esas cosas. Tenemos el poder. Lo que dice segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, tiene control, tiene dominio. Entonces, eso es andar en y por el espíritu. ¡Aleluya! Anda tú en el espíritu o en la carne. Aleluya. Qué más clara está la palabra de Dios que nos enseña cada día, nos instruye a través del poder del Espíritu Santo, de poder atesorar la palabra de Dios y no sentirla que es ofensa a nuestras vidas, no verlo de una manera como que Dios quiere castigarnos. Al contrario, Dios nos quiere disciplinar para que andemos en el camino, porque pagó un precio su Hijo amado Jesucristo en esta tierra, y por la cual a través de Él es que conocemos a Dios, que sabemos que hay un Dios que perdonador, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, que nos perdona y que nos dice a nosotros que nos quiere corregir cada día cuando estamos, pero tenemos que andar y vivir en el Espíritu para poder atesorar la palabra celestial de parte de Dios, porque en la carne todo es locura, la carne es ofensa, la carne no es para mí o es para mí, es porque ven que yo estoy bien delante de Dios y vienen esos pensamientos de la carne, pero estar en el Espíritu lo que hace uno es adorar y glorificar el nombre de Dios, es reconocer y decirle, darle gracias a Dios que está Él para corregirnos, para disciplinarnos cada día en cuanto estamos cometiendo un pecado o cuando estamos desviándonos de la verdad. ¿Por qué? Porque se vive en el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, el pastor preguntaba, ¿cómo saber que tener el Espíritu Santo? El fruto del Espíritu de Dios es el amor. El amor, porque Dios es amor. Viviendo en Dios es vivir el amor donde todo se aleja de uno, del corazón, de los pensamientos, del alma de uno, para tener la libertad y tener solamente el amor, tener esa paz, tener ese gozo en el corazón, y no dejar que la ira sea un obstáculo en el corazón para no poder acercarnos a Dios, o el enojo, la malicia, la envidia. Son una mancha en el corazón, en la mente del ser humano, que no deja tener esa comunión con Dios. Pero cuando tenemos la libertad, que a libertad nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa confianza, acercarnos cada día a Dios y tener esa comunión con Dios, porque sabemos que estamos en la libertad en lo espiritual, para adorar a aquel que es espíritu.
Recuerda que Dios es espíritu. Para acercarnos a Dios debemos acercarnos en el Espíritu Santo, no en la carne, no en los pensamientos, no lo intelectual, no lo que conocemos nosotros la palabra, sino viviendo y andando en el Espíritu Santo para tener esa comunión y tener ese gozo y tener siempre ese deseo, esa hambre de Dios y llenarnos de Él a través del poder del Espíritu Santo. Así que cualquier equivocación, algún pecado, Dios puede limpiarte, Dios puede purificar tu corazón, pero es necesario recibir el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Pastor. Amén, qué lindo, ¿eh? ¿Tienes tú el Espíritu Santo o no lo tienes? ¿Cómo yo sé? ¿Porque hablo lengua? ¿Porque tengo interpretación de lengua? No, esas cosas son importantes. Sí, eso te identifica el Espíritu Santo. Si tú buscas los hechos y cuando venían los apóstoles y oraban por una persona y la identidad era, ¡pum!, el Espíritu Santo hablando en lengua y profetizando. Pero no, la identidad de que yo ando y tengo el Espíritu Santo, número 1, es que amo a Jesús. Número 2, que guardo sus mandamientos. Oye bien, eso es muy importante. Vamos a ir a San Juan capítulo 14, de versos 15 al 17. Para yo poder recibir el Espíritu Santo, lo primero es que tengo que amar a Jesús y segundo, guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, primeramente, yo tengo que amar a Jesús. Amén. Segundo, guardar sus mandamientos. Y entonces viene Él y me da el Espíritu Santo. Pero, ¿conoces tú los mandamientos del Señor? ¿Sabes qué es lo que el Señor quiere cuando dice que guardes mis mandamientos? No es que te circuncide, no es que use un gorrito aquí, ¿entiendes? No es que estés guardando sábado, domingo, no. Esas cosas no salvan. ¿Entiendes? Eso es bueno, gloria a Dios, y se puede hacerlo, amén. Pero eso no es. Vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 15 del 8 al 12. San Juan 15 del 8 al 12. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me haya amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ama tú a tu prójimo como el Señor te amó, ¿te ves? Porque si tú amas a Jesús, guarda su mandamiento. ¿Por qué? Porque Jesús viene a ti. Pero recuerda que ya le oró al Padre para que te dé el Espíritu Santo. Entonces la identidad del Espíritu es el amor. Es más, vamos a ver lo que dice el versículo 35 de San Juan 13. O sea, estamos hablando, hermano, de qué es el Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu, hablar en lengua, interpretación de lengua, sanidad, sabiduría, esos son buenos, son dones, no hay problema. Pero aquí estamos hablando acerca de vivir y andar en el Espíritu. Mire cómo dice aquí. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No dice si hablo lengua. No dice si tengo interpretación de lengua, dice si tengo amor. Y el amor es el amor que Él tiene. Es el amor de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que usted puede hacer todas esas cosas, usted puede darte. Son dones, el dar dinero, ropa, ayudar a la gente, eso es bueno y hay que hacerlo. Pero mira cómo dice 1 Corintios 13, para que vea que el dar no es amor. Se llama caridad. ¿Eso se llama qué? Caridad. Amor es diferente. Porque el amor es Dios mismo. Entonces, ¿por qué andar en el Espíritu? Cuando yo no vivo, cuando es el Señor que vive en mí, ya yo morí a los deseos de la carne. Y lo que hago, lo hago para agradar a Dios, no para agradarme a mí, no para que vean, que hace mucha gente, ¿entiendes? Que como están andando, están a una otra persona con una cámara retratando para que vea que están dando, ¿me entiendes? No, hermano, lo que hace tu mano derecha no puede saber la izquierda. Amén. Y lo que hace la izquierda sepa la derecha, así que no toques campana, dice el Señor. Haz las cosas, ¿me entiendes? Para la gloria de Dios. Y el Señor te va a recompensar en público. Pero no estoy diciendo ahí porque se van a gloria, te está cogiendo la gloria. Tú estás cogiendo las cosas que Dios te permite hacer y las estás cogiendo para ti. Pero mira lo que dice aquí en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Te das cuenta? Se mencionó todos los dones espirituales. Sí. Si yo hago todas esas cosas y no tengo amor, de nada me sirve. Nada sirve. El amor va más de esas cosas. Todos los dones son manifestaciones, pero el amor es diferente. Diferente. Vamos a ver 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. O sea, hermano, hay que entender eso, hermano. El amor es el mismo Dios, es Dios. No es más nadie. Así que no hay cosa más grande que Dios. Entonces hay que tener a Dios. Por eso tenemos que andar en y por el Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Santo su nombre. Salanda, calla, anda, mara, tu cua, maya, mando, lo cua, mamá, tu cua, maya, niña, manga, nunca, manga, tu niña, nanga, manga, niña, yanga, niña, manga, nunga, niña, matunguna, bangunia, bangundo, jalanga, gunahana, canama. Yo vengo pronto. El que guarda mi palabra me vas a encontrar. Yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy primero y último. Nadie podrá ser salvo sino por mi vida. Bendito sea Jehová. Aleluya, aleluya. Lea, varón, en el nombre de Jesús. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Se da cuenta? El que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es el amor, ¿usted ve? Entonces es el fruto del Espíritu. El amor de Dios que mora en nosotros es el Espíritu Santo. Volvamos a Gálatas capítulo 5, versos 22 al 26, para que demos cuenta, hermano. Usted ve que es andar y que es vivir por el Espíritu. Tenemos que tener la manifestación del Espíritu, amén. Los dones, amén. Pero más que eso, amados hermanos, es amar a Jesús y guardar sus mandamientos. Solamente que nos amemos como Él nos amó. Que nos apartemos, hermanos, de toda hipocresía, de todo engaño, de toda falsedad. Y que andemos en el Espíritu de Dios. Que levantemos al caído. Que vivamos una vida que agrade a Dios. Aleluya. Saranda, calla, maya, toa. Te amamos, Señor, y te glorificamos. No hay más nadie como tú. A tu nombre, gloria. A tu nombre, gloria, Jehová. Sarayanda, calla, maya, toa. Te amo y te adoro, Señor. Te amo y te adoro. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu presencia. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya, Santo Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Ve usted lo que es andar en el Espíritu? Lo que es andar por y en Él. Aleluya. Sí, es muy importante cuando se vive en el Espíritu, si se anda en el Espíritu. No hay envidia, no hay lugar que pueda estorbar nuestro pensamiento, nuestro corazón para adorar y glorificar el nombre de Dios. Tenemos esa libertad, tenemos ese gozo, tenemos esa paz. Muy importante, amigos televidentes y hermanos en Cristo Jesús, que el servicio a Dios es un privilegio que Dios le da al ser humano, de conocerlo a Él, de vivir en la paz, de vivir en el gozo de Él, de venir en la confianza de Dios, vivir como Dios nos dice nosotros, que andemos en su Espíritu, que vivamos en su Espíritu. Para cada día, sabemos que en este mundo, en esta tierra, hay lucha espiritual. Cada día las regiones celestes están contaminadas de tanta inmundicia, de tanto demonio, de tantos espíritus inmundos que hacen que el hombre deje de conocer la verdad, deje de caminar en el camino que es Cristo Jesús.
Pero Dios, a través de su poder, su gloria y su gracia y su Espíritu Santo, nos dice a nosotros que Él ha derramado su Espíritu Santo para que podamos ser guiados y que nos mantengamos en la verdad y nos lleva en verdad cada día a través del Espíritu Santo. Anhelemos llenarnos del Espíritu de Dios, tengamos esa hambre de Dios que nos llene de su poder, su gloria, su Espíritu Santo, para poder vivir y andar en el Espíritu, tener ese gozo. Hacía una pregunta al pastor: ¿cuándo fue la última vez que se escuchó la voz de Dios? ¿O cuándo fue la última vez que se pudo conversar con Dios, que se tuvo que tener un diálogo con Dios? Hay que anhelar esto. ¿Por qué? Porque Dios es de poder, Dios es de los vivos, no de los muertos. Y tenemos que adorar a Dios, que Dios nos da vida en abundancia, que Dios nos dice a nosotros que a través de su Espíritu Santo es que nosotros anhelamos tener esa comunión con Dios. Recuerde que la carne, el cuerpo humano, no desea nada, lo que desea es no hacer nada. Pero el Espíritu Santo nos dice a nosotros que adoremos, que glorifiquemos el nombre de Dios, que cuando vivamos en un momento de circunstancias, de problemas, adoremos a Dios. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu Santo que nos dice que Dios es Dios y que Él es fiel, que Él está a extender sus manos, a levantarnos, a ayudarnos, a fortalecernos en momentos de debilidad, en momentos de situaciones, problemas tan difíciles para el ser humano. Dios está ahí, atento para poder cambiar y transformar nuestras vidas, pero tenemos que vivir y andar en el Espíritu Santo para poder ver las maravillas y la gloria de Dios. Recuerda, humanamente no lo vemos, pero lo espiritual sí. Cuando somos guiados y andamos en el Espíritu Santo, podemos adorar y glorificar el nombre de Dios en la circunstancia que estemos viviendo. Seguimos adorando y glorificando el nombre de Dios y sobre todo tener esa confianza, esa fe, esa certeza, convicción de que Él está atento a toda situación alrededor nuestro y que Él nos puede ayudar, porque Dios no tiene límite, pastor. Amén. ¿Quién te guía? ¿Quién te dirige? ¿Haces tú las cosas que Dios quiere que tú hagas? ¿Tú vas donde Dios te dice? ¿O no? ¿O le pone excusa? Cuando tú estás cansada o cansado y tienes sueño y Dios te dice: levántate, ven, ponte de rodillas, ven a orar, ¿lo haces? Comienza tú a orar. ¿Por qué tú oras? ¿Para enriquecerte, para pedir, me entiendes? ¿O para adorar a Dios? Ahí está el problema. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces tú no puedes adorar a Dios en la carne. Entonces, ¿por qué hay que andar en el espíritu? Vamos a leer a San Juan capítulo 4, del 20 en adelante. Oye bien, a Dios se le adora en el espíritu, no en la carne. Si tú estás mal, si estás en pecado, tú no puedes adorar a Dios, porque Dios no te va a aceptar. Cuando Moisés subía al monte, le decía: quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisa tierra santo es. A Josué también se lo dijo: quita la sandalia. A Nadab y Abiú lo mató allí, porque estaba presentando fuego extraño. Dios no recibe ninguna clase de adoración sucia, recuerde. Sacrificio vivo, sacrificio santo y agradable a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es espíritu. Entonces, ¿por qué que tenemos que andar en el espíritu? La Biblia dice que somos templo del espíritu, pero vamos a leer primero la cita para que nos demos cuenta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Te ves? Dios es espíritu. Tú no puedes adorar en la carne. Entonces, ¿por qué hay que andar por y en el espíritu? Porque nuestra vida es una vida de adoración todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces no es que hoy, mañana, no, todo el tiempo. Amén. Dice Pablo: a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento tenemos que pertenecer en el espíritu. ¿Tú ves? Entonces nuestra mente, que es la mente de Cristo, nos eleva al cielo. Y comenzamos a glorificar el nombre de Dios. Recuerde que la oración tiene 5 áreas. Número 1, adorar. ¿Tú ves? Ese es el primer factor de la oración. Cuando tú comienzas a orar, no es a pedir, es adorar, reconocer quién es Dios. Segundo, ¿me entiendes? Alabanza. Tienes que comenzar a alabar a Dios, a reconocerlo. Cuando tú estás enamorado de tu esposa o de tu esposo, ¿me entiendes?
o tu novia, ¿cómo tú le dices? ¿Me entiendes? Qué linda te ve, qué rica huele. Wow, sí, te queda bien. Entonces comienza tú a alabar, eso se llama alabar. Pues alaba a Dios, tú eres el creador, Señor, tú vives y reina. Gracias por Jesucristo, qué lindo eres, Señor. Gracias por el aire que le... Óyeme. Entonces viene el tercer punto, que es gratitud. Comienza a darle gracias a Dios por todo, no al diablo. Porque hay mucha gente que cuando ve un ratón, ¡ahí va el diablo! ¡Sí, ve! O en la sopa ven también demonios. No, hermano. El que está en Dios, todo es santo. Amén. ¿Entiendes? Porque Dios es santo. Está rodeado por el Espíritu Santo, como dice el Salmo 34, versículo 7. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. ¿Usted ve? Usted está con el Señor, no es el diablo. Satanás no puede tocarlo ni venir a usted, si no es por la voluntad de Dios. Pues usted cree que es así. ¿Usted ve? Pues entonces tenemos que adorarlo, ¿entiendes? Alabarlo, ¿me entiende? Y gratitud, darle gracias a Dios por todo, por todo. Ya leímos ahorita en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo, hermano. Pues el Señor prueba, ¿entiendes? Y eso es bueno, gloria a Dios. Eso dice ahí en el capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 13, que no nos ha habido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no deja de ser tentado más de lo que podemos soportar, porque juntamente con la tentación dará la salida para estar firme. Usted ve, en Cristo estamos firmes, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted ve, entonces está el cuarto punto, interceder por los demás, por los pecadores, por los gobiernos, por las naciones, por los ministros, por las iglesias, por los homosexuales, lesbianas, ladrones, adictos a la droga, borrachos, alcohólicos, los homeless, ¿entiendes? Los que están en shelter, los que están ilegales. Clamar por todas esas personas para que el Señor lo bendiga y lo ayude. ¿Te ve? Clamar por los que te hacen daño. Bendecir, dice el capítulo 7 de San Mateo, a los que os maldicen. Orad y no maldigáis. ¿Te ve? Todas esas cosas, eso es que orar, intercesión. Y lo último, el quinto lugar, es entonces usted pedir. Pero dice la palabra de Dios que antes que comience a pedir, ya el Señor sabe tu necesidad. Cuando tú vienes a pedir, ya el Señor sabe, ya te tiene ahí la bandeja con todo, ¿me entiendes? ¡Ama! ¿Te das cuenta lo que es adorar a Dios? Lo que es andar en el Espíritu, lo que es vivir en el Espíritu. Cuando adoramos a Dios en el Espíritu, porque reconocemos que Él es Espíritu. Y entonces nosotros andamos en y por el Espíritu de Dios. Su nombre, gloria. Gloria a Dios. Gracias a Dios por tu presencia. Adoramos tu nombre. Aleluya. Aleluya, sí. Es algo maravilloso el poder adorar y poder hablar de la grandeza del poder de Dios, de tener esa certeza de Dios, de esa convicción de que Dios está en todos lugares, que para adorarlo y glorificarlo, y tener siempre, como dice la palabra de Dios y nos menciona el pastor, tener siempre ese gozo en medio de la tristeza, en medio de alguna enfermedad física, mental o espiritual, glorificar el nombre de Dios, ser agradecido con Dios por todo lo que nos da cada día, porque a veces somos malagradecidos con Dios porque cuando las cosas no van bien, no nos acordamos de Dios, pero cuando ya recibimos algo de Dios, una bendición de Dios, alabamos a Dios, decimos cuánto lo amamos y todo lo que nos sale de la boca, pero porque estamos recibiendo algo. No, a Dios se adora siempre en espíritu y en verdad, a todo tiempo y fuera de tiempo. Agradecer a Dios, reconocer la grandeza de Dios, la gloria de Dios, cuán poder tiene Dios para cambiar en un instante la vida del ser humano. Es solamente Dios puede hacer esto, glorificar el nombre de Dios. Pero quien puede traer ese gozo, quien puede reconocer y ver en los ojos espirituales, es el Espíritu Santo. No es recordando, no es la carne. Repitiendo, no es la fuerza humana, es el poder del Espíritu Santo. Para hablar con Dios es en el Espíritu de Dios. Dice aquí que para hablar con Él es en el Espíritu de Dios, no en la carne, no en los pensamientos, no en momentos de necesidad, no. Se glorifica el nombre de Dios en el Espíritu Santo porque se vive y se anda en el Espíritu Santo. Muy importante. Hay que anhelar ser lleno del poder del Espíritu Santo para tener siempre este gozo, esta paz, que en medio de lo que diga la noticia en la televisión, en la radio o en las calles, glorificamos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene control sobre todo y sabemos que así como dice esta palabra de Dios en el capítulo 5 de Gálatas del 20 en adelante, que hay cosas que nos estorban, que es la ira, que el enojo, la envidia, la blasfemia, todo esto es un estorbo en nuestro corazón, pero cuando dejamos que la libertad
que nos ha llamado Cristo Jesús, podemos adorar a Dios en la libertad, en el gozo, en la paz, en la verdad, en la luz de Cristo Jesús, porque vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu Santo. Glorifica el nombre de Dios, adora a Dios, sea agradecido con Dios, ora por las peticiones y rogar por todas las necesidades que hay en el mundo. Y lo de último, como dijo el pastor y la palabra dice, ya Dios conoce lo que necesitamos. Así que Él nos ama tanto y nos ha dado la esencia de Él mismo, que es el Espíritu Santo, para que lo adoremos en espíritu y en verdad, pastor. Amén. Ahora, hay otra cosa que tienes que saber. Esto es algo exterior ahora. Y es muy importante. ¿Sabías tú que el cuerpo que tú tienes no es tuyo? Este cuerpo que tú estás mirando es el templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que tenemos que cuidar este templo, tanto físico como espiritual. Entonces, hay mucha gente, muchas mujeres especialmente, que se llaman hijas de Dios y tienen el cuerpo abierto, que todo el mundo lo ve. Ese cuerpo no puede verlo nadie, solo tu esposo y Dios. ¿Sí? Entonces tú no puedes vestir ese cuerpo con ropa pegada tanto al cuerpo que produce tentación a los otros. Entonces está haciendo piedra de tropiezo. ¿Sabe cuánta gente se hace en cirugía? Se hacen los senos, la boca, pestañas, la pompi, muchísimas cosas. Y entonces se pone un vestido ahí con rajá por aquí. Ese cuerpo es templo del Espíritu. Tú tienes que vestirlo bien. Así dice la palabra de Dios, no lo digamos nosotros. ¿Cómo tú tienes que vestir? Pero vamos a ver lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, del verso 13, del 12 en adelante, porque primero te dice ahí primeramente que todo te es lícito, pero no todo te conviene. No puedes dejarte dominar. Hasta el 20 más o menos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Te das cuenta? Ese cuerpo tú tienes que cuidarlo. Ese templo del Espíritu Santo. Tú no puedes blasfemar ese cuerpo. Todo te es lícito. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no te conviene. Todo te es lícito, pero no te dejes dominar. Porque quien te controla es el Espíritu Santo, andando y viviendo por el Espíritu. Porque Él es nosotros somos el templo de Él está en nosotros. Así, queridas hermanas, por favor, respeten, ¿entiendes? Así como Dios mató en el capítulo 10 de Levítico, Dios mató a Nadab y a Abiú, porque presentaron fuego extraño. También ustedes cuando se visten de esa manera, están en fuego extraño. Ustedes, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y eso no es sacrificio vivo, hermano. Dios te hizo perfectamente. No es que no haga ejercicio, sí, claro que sí, no hay problema. Pero ya por vanagloria, hacerte seno y hacerte cuantas cosas, eso es vanagloria. Eso te va a producir cáncer. Por eso que mucha gente vive, ¿me entiendes? Esclava de esas cosas y mueren de cáncer. Porque han dejado que Dios no lo supo hacer. ¿Te das cuenta? Come bien, amén, no hay problema. Haz ejercicio, amén. Pero cuida tu cuerpo porque es templo del Espíritu de Dios. Y ustedes hombres también. Porque hay muchos hombres también que son peores. ¿Entiendes? Se meten a los gimnasios y cuantas cosas y se olvidan de Dios. Dice Pablo que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Más el espiritual, ¿entiendes? La piedad es para vida eterna. ¿Te ves? Es que somos templo del Espíritu. Así, queridos hombres, cuidémonos. Sí, coma los alimentos que dice la Biblia, no hay problema. Pero tenga cuidado, porque en los últimos días van a prohibir muchísimos alimentos, se están prohibiendo hoy en día. Muchísimo ahí, curandero y cuantas cosas. No, usted ora a Dios. Dice la Biblia en Marcos capítulo 16, que de 15 en adelante, que si comiere cosas mortíferas,
no te hará daño y que tomarás serpiente en tu mano. O sea, no hay problema en esto, amados hermanos. Lo que estamos mirando es cómo vestir el cuerpo, porque es templo del Espíritu. Así que si usted hace gimnasio y cuantas cosas, cúbrase. Usted no tiene que dejarse ver de ningún hombre, de ninguna mujer. Sea mujer, sea hombre, sea joven, sea niño. El cuerpo es templo del Espíritu y tenemos que vestirlo. El Señor da una lista de cómo vestir los hombres de Dios. ¿Sabe cuántos ministros se tiran al púlpito ahí de la camisa quitada? Y mujeres con vestidos desrajados, que se le ve todo. Y la gente entonces ahí, en vez de prestar pendiente a lo que está diciendo la persona, están pendientes en la pierna y cuantas cosas. ¿Usted ve? Porque la carnalidad, Pablo lo dice, ¿entiende? Y el mismo Juan lo dice. Hay 3 cosas que no proceden de Dios, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero lo que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Así que no diga, ya se dañó el mensaje tan bueno que iba. No. Es que estamos diciendo lo que es pecado. Y están pecando sin darse cuenta. Vista bien como hombre y mujer de Dios. ¿Está entendiendo? Ahí en Santiago capítulo 4, verso 4, lo dice el Señor también. ¡Oh, alma adúltera! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Te ves? Nosotros no somos del mundo, por eso no podemos ser amigos del mundo. Por eso vista como hombre de Dios, como mujer de Dios. Actúe como hombre de Dios. Y no solamente en el vestido literal, también en el vestido espiritual. ¿Sabe cuánto adúltero? ¿Cuánto fornicario? ¿Cuánto mentiroso? ¿Cuánto hipócrita? Esos son vestidos, dice fornicar, ¿me entiendes? Eso es fornicación, amados hermanos. Cuídese. No vea a la mujer ajena de tu hermano. No la codicie. Dice la Biblia, no codiciará la mujer de tu prójimo. ¿Sí? Tenemos que andar en santidad, amados hermanos. Todo eso es santidad, pureza. Porque somos templo del Espíritu Santo. Porque nos guía el Espíritu Santo. Porque vivimos por el Espíritu Santo. Así que ya se acabó esa sinvergüenza. De este año en adelante, deje el pecado. Apártase de maldad. Dice que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Deje la iniquidad, la hipocresía, viviendo doble vida. Con la boca decimos una cosa y con los hechos otra. No, amados hermanos, andemos por el Espíritu, vivamos por el Espíritu, para que Dios se glorifique. Y lo que usted diga, que tenga base sólida. Ahí en 1 Pedro 3, eso es lo que dice, ¿me entiende? Que es muy importante cómo debe vestir la mujer. No con peinado ostentoso y con vestido lujoso y cuantas cosas, sino de humildad, porque lo que vale es el interior, lo interior, ¿usted ve? Es el Espíritu. ¿Se agrada a Dios de cómo usted está andando? ¿O los deseos de la carne? ¿Quién vive en usted? ¿En qué lado usted está? ¿En la derecha o en la izquierda? El que está en la izquierda está condenado, el que está en la derecha tiene vida eterna, dice el Señor. ¿Pero por quién usted anda? ¿Por la carne o en el Espíritu? ¿Cómo yo sé que ando en el Espíritu? Si tenemos amor los unos con los otros. Si no somos tropiezos, como dice el capítulo 8 de 1 de Corintios, que a veces somos tropiezos. Dice Pablo, si yo sé de tropiezo, no comeré carne más, para no ser tropiezo. Así que si usted se encuentra fuerte, ¿entiende? No sea tropiezo para aquel débil, porque en aquí Cristo murió, ¿usted ve? Así que tenga cuidado cuando hable, no critique, no bochinche, no hable mal de su prójimo. Dice la Biblia que si algún hermano fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo que no sea tentado y caiga en el mismo error. Así que si algún hermano cae, ¿entiende? O está haciendo algo mal, no lo condene, no lo critique, no lo mande al infierno. Ora por él o por ella, levántalo, ven, socórrelo. Eso que dice la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Santo! En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice la palabra de Dios, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Si no buscamos la santidad y no estamos en paz con los hombres, es por demás que oremos, que hagamos sin fin de cosas, sacrificios, que no es agradable a Dios, que no es aceptable para Dios, entonces es por demás. Estamos perdiendo tiempo, tenemos que estar en paz con los hombres, con la humanidad, estar en paz con uno mismo y seguir la santidad. Y la voluntad de Dios es la santificación para Dios, para glorificar el nombre de Dios, para agradar a Dios. Recuerde, hay que estar en paz con los hombres, con la humanidad, con todo el mundo entero. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener esa comunión con Dios y conocer a Dios y tener ese diálogo con Dios cada día y la búsqueda, el anhelo de buscar a Dios, porque Dios nos dice a nosotros que sigamos la paz con todos los hombres y sin la santidad nadie verá al Señor. Así que en la santidad, en la pureza, porque Dios es espíritu y Dios es santo
y los que le busquen en santidad. Pastor. Amén. Si pecaste durante el año 24 o para atrás, ¿entiendes? Todavía hay tiempo antes de Cristo venir. Ya después que el Señor venga no va a haber oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que nos apartemos. Dice la palabra, apártese de iniquidad todo aquel que ama y obedece a Dios. Si usted vive por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No solamente vivir, hay que andar también. El Espíritu Santo está en nosotros. Y no contrite, decimos, entiende otra vez, Efesios 4:30, no contritéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No lo contrite. Se contrita significa apagar. No deje que se apague. Revívelo, como dice 2 de Timoteo 1:6. Avive el don de Dios que está en ti, ese fuego, avívalo. Porque Dios no te ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que tenemos control. ¿Y cómo sabe eso? Santiago 4:7 lo dice claramente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Todos esos deseos carnales y cuantas cosas es diabólico. Sométete a Dios y tú verás que se va a ir. Y tú vas a tener el control y el dominio para vivir en santidad y obedecer la voz de Dios. Y entonces vas a escuchar más a menudo la voz de Dios. Entonces el Espíritu Santo te va a hablar a ti. Porque dice que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Él te habla, Él te dice, Él te escudriña, Él te dice, Él intercede por ti. ¿Tú ves? Porque el Señor te ama, el Señor nos ama, aleluya. Y si el Señor nos ama, tenemos vida. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendice esta vida, bendice la fiel audiencia. Sé con ellos para la gloria tuya. Déjale ver que tenemos que vivir y andar por y en el Espíritu. Para cuando tú vengas, que estemos preparados y levantarnos contigo. Oh Dios, perdona nuestros pecados. Guarda la fiel audiencia. Nuestras naciones, Señor, nuestro gobierno, nuestro ministro, nuestras iglesias. Jerusalén, los judíos, donde quiera que estén, sálvalo. Y déjale ver que Cristo es la respuesta. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos veremos la próxima semana con el Señor. Porque Cristo viene muy pronto y el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana.